Con Iñaki Mendizábal la semana pasada hicimos un repaso de la obra y vida de José Antonio Arana Martija, el euskaltzain que fallecía el pasado 27 de abril a los 80 años de edad en su Guernica natal. Y hoy vamos a conocer algún dato más de esta figura relevante dentro de la cultura vasca. Eusko Ikaskuntza otorgó el premio Manuel Lekuona 2010 a José Antonio Arana Martija en la consideración de ser una de las figuras más activas en el estudio y la divulgación de la música vasca en la segunda mitad del siglo XX, y por ese motivo hemos emplazado a Pruden García, director de la Biblioteca Azcue de Euskaltzaindia y autor de la biografía sobre José Antonio Arana Martija, para charlar con él, para hablar de este euskaltzain. Pruden García, arratsaldeon, ¿qué tal? Arratsaldeon. Bueno, José Antonio Arana Martija nos dejaba el pasado 27 de abril a los 80 años de edad en su Guernica natal. Con nuestro compañero Iñaki Mendizábal aquí en el programa y hicimos un repaso a su vida. Pero contigo vamos a destacar otros datos. Hablamos de una de las figuras más activas en el estudio y la divulgación de la música vasca en la segunda mitad del siglo XX. Era un dato que nos resultaba curioso, pero muy destacado dentro de su vida. Sí, bueno, es verdad. José Antonio, yo siempre le llamaba José Antonio, aunque a la gente le puede resultar, bueno, pues José Antonio Arana Martija, es un poco largo y tal, ¿no? Sí. Pero bueno, es un hombre realmente polifacético, sí, bueno, siempre suele haber personas polifacéticas y tal. En el caso de José Antonio es todavía en un grado más elevado, ¿no? Y bueno, uno de los ámbitos en el que más destacó, el que realmente él, bueno, pues le gustaba, era una de sus pasiones, era un hombre muy de pasiones, muy de entusiasmarse con las cosas, era la música, ¿no? La música, él, bueno, pues una cosa que le llenaba, ¿eh? Y sobre música vasca en concreto, él escribió varios libros, también, bueno, hizo varias investigaciones, y tenía un archivo musical, bueno, pues excelente, riquísimo, que donó, esto quisiera destacarlo desinteresadamente, y donó en su totalidad a Eresbil. Eresbil es la biblioteca de archivo de música del País Vasco, que está en Rentería, es una institución para los bibliotecarios y para la gente de la cultura es importante. Igual a la gente pues un poco más de la calle pues no le suena tanto, ¿no? Porque nuestras instituciones siempre son pequeñas, ¿eh? Pero José Antonio donó todo su archivo y toda su biblioteca musical a Eresbil, y la música, él pues era una pasión a la que dedicó, no solo a la música, pero también a la música, pues gran parte de su vida. Uh-huh. Así que él también le preocupaba muchísimo esa difusión, ¿no? No solo las investigaciones que hacía o los diferentes fondos documentales que él tenía guardados, ¿no? Que serían un tesoro para él, él también los difundía, ¿no? Los entregaba. Sí, yo creo que no solamente es que le interesaban, sino que una de las claves para entender la personalidad de José Antonio y las claves que guían su vida realmente, ¿no? Es ese interés por extender la cultura. José Antonio fue una persona que en el ámbito de la cultura trabajó absolutamente a todos los niveles. Vamos a poner el caso de la música, ¿no? José Antonio, pues él era aficionado a la música. Empieza pues simplemente pues cantando. Organiza una coral en Guernica, la Santa Cecilia Corala, en principio en pleno franquismo. Y entonces, bueno, pues con esa coral cantar, dirigir la coral, dar pues conciertos un poco en las cercanías, etcétera. Pero también organiza pues un ochote, y con ese ochote graba unos discos en Barcelona. Y también, bueno, pues ya cuando la cosa va cogiendo la coral también pues más entidad y tal, bueno, pues fundan otra coral más importante, que es la que hoy existe, Andramari Corala, y con esos pues dan también conciertos en un ámbito cada vez más amplio. Y no solo eso, sino que bueno, él también organizan en Guernica, todo esto en tiempos del franquismo, pues no sé, conciertos, zarzuelas. Él personalmente también cantó en Katiuska, una zarzuela muy conocida. Uh-huh. Y bueno, por un lado tenemos todo eso, ¿no? O sea, es decir, y aparte de eso, bueno, pues hay que organizar conferencias sobre música, hay que escribir artículos de divulgación, hay que escribir artículos ya no solo de divulgación, sino que ya de investigación. Incluso pues llega él a escribir un libro como es Música Vasca, que es tal vez uno de sus libros más importantes, el más importante en el ámbito de la música, Uh-huh. que es una investigación sobre la historia de la música vasca que realmente marca una época, ¿eh? Entonces, resumiendo, que me estoy
me estoy alargando un poco. Y José Antonio Arana no solamente es un investigador que dentro de su despacho hay entre papeles y tal, no, hace eso y cubre todo el espectro de intentar que la cultura no sea una cosa reducida a cuatro personas que saben mucho, sino que llegue a la gente, ¿no? Y eso fue una de las mayores inquietudes de su vida, preparar infraestructuras para que la gente se integre en esa vida cultural y eso se extienda, ¿no? A todos los niveles. ¿Y cómo era en las distancias cortas, en el trato cercano? Imagino que usted para elaborar su biografía se reuniría con él muchísimas veces, ¿no? En torno a una mesa, con un café, charlando. ¿Cómo era él? Bueno, yo trabajé con José Antonio Arana, tuve ese honor y ese placer durante 12 años. Él se jubiló, 12, bueno, igual serían 14, no lo sé. Él profesionalmente, bueno, su vida profesional también fue muy larga, muy diversa. En los últimos años de su vida, él fue el bibliotecario de Euskaltzaindia, en la biblioteca de la lengua vasca. El bibliotecario en ese momento, cuando estaba, él tenía una doble vertiente. Por una parte era bibliotecario profesional, por decirlo así, como trabajador de plantilla, director de la biblioteca, y por otra parte él también era académico, ¿no? Entonces, como trabajador, con 65 años se jubiló, y aunque continuó como académico, claro, porque esos no se jubilan, y yo entré a sustituirle como trabajador como director de la biblioteca de Euskaltzaindia. Entonces pude trabajar con él pues 14 años, 14 años he estado trabajando con él. Entonces reunirnos, comer, trabajar, bueno, pues miles de veces, ¿no? ¿Y cómo era José Antonio? Pues era encantador. Yo creo que eso es, y no lo digo yo, yo creo que era una persona que para el trato personal tenía una facilidad, pero para cualquier persona, no sé, era encantador, simplemente. A pesar de su apariencia seria, porque muchas veces ha comentado, era muy serio, muy serio. Bueno, sí, era serio era serio en el sentido de pues que no era una persona que le gustaban las tonterías, por decirlo así. Era una persona cabal, responsable, etcétera, pero luego tenía un sentido del humor muy desarrollado. Pero siempre un humor muy fino, no sé cómo decirlo, era un humor muy socarrón, no sé, y para el trato personal era, bueno, pues no solo es que era muy accesible, es que era muy... Pero no era nada chabacano, en el sentido de, no, cuando se dice era serio, bueno, sí, claro, es que era una persona seria. Pasó por el seminario de Vergara y de Vitoria-Gasteiz en su juventud. Un día se dio cuenta de que no tenía vocación sacerdotal, ¿no? Y abandonó el seminario para estudiar bachillerato por su cuenta, y entonces yo creo que ahí empieza un poco su carrera de investigación, ¿no? Y de cubrir todas esas inquietudes que él tenía. Hombre, sí, hay que pensar que en esta época, pues en Euskadi, por lo menos, al seminario, pues hombre, no se iban todos, no es exactamente eso, pero iba mucha gente, ¿no? Y de esos, bueno, pues muchos se ordenaban, pero tampoco todos, ¿no? A pesar de que muchos se ordenaban. Y él no, él dejó el seminario, pues no sé si con 16, 17 años más o menos, y acabó el bachillerato por su cuenta como alumno libre. Siempre fue un alumno brillantísimo. Se licenció de bachillerato con premio extraordinario, etcétera, presentándose por libre, ¿no? Y bueno, y lo que hemos dicho, él siempre fue una persona de un sentimiento religioso muy marcado. Muy marcado, yo eso en el trato con él te dabas cuenta fácilmente, pero muy íntimo. No era nada amigo de estos aspavientos, no, él era una persona de mucho sentimiento religioso, eso una cosa que se notaba, pero siempre era muy íntimo, no era nada amigo de grandes aspavientos, ¿no? Y esto siempre se notó, en todo su trabajo, en todo su trato, y él era muy afable y tal, ¿no? Pero no sé si te he respondido ya. Sí, su acercamiento a la cultura vasca, bueno, pues fue importantísimo, y nos quedamos ahora, bueno, pues con todo su legado gracias a esa divulgación que también él quiso hacer de la música vasca, de la cultura vasca y de todas las investigaciones que él hacía. Así que yo creo que también es importante recordarlo. Hoy queríamos hacer un pequeño homenaje también aquí de José Antonio Arana Martija con alguien que le conoció muchísimo desde muy cerca, muy cerquita, trabajando con él, comiendo con él y compartiendo un montón de tertulias, imaginamos. Lo hemos hecho con Pruden García, director de la Biblioteca Azcue de Euskaltzaindia, autor de la biografía sobre José Antonio Arana Martija. Pruden García, mila esker por acercarnos todas
estas historias, ¿no?, de Arana Martija, que tú la has conocido de cerca y bueno, pues sabes exactamente cómo era. Yo creo que era importante también hablar contigo. Bueno, pues yo muy agradecido que me hayas llamado y yo creo que animar a la gente a pensar que en Euskadi hemos tenido y tenemos, gracias a Dios, mucha gente de mucha valía, muchas a veces no sale mucho en la tele, ¿no? Pero pero yo creo que es importante darse cuenta de que gracias a esta gente la cultura vasca avanza, ¿no? Uh-huh. Muchas veces es gracias a esta gente, ¿no? No tanto a otros, pero bueno. Uh-huh. Mila esker. Mila esker zuri, Pruden, beste bat arte, Vale, agur. agur bai.